Hola, buenas noches. Espero que estén bien en casa, espero que se hayan gozado con las alabanzas. Cristo nos ha hecho libres. Espero en Dios que todos estén bien. Un saludo para usted, un saludo para aquellos que nos escuchan, donde quiera que usted esté. Yo me alegro por este día, viernes en la noche. Qué mejor lugar que estar recibiendo del Señor. Bueno, para entrar acá de lleno en esta enseñanza de hoy día, vamos a irnos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Yo se lo leo para que usted se ponga cómodo allá en casa, nomás escuche. Y de nuevo, gracias por dejarnos entrar en su hogar, que Dios le bendiga. Dice el libro de 1 Corintios, o leemos en el primer libro de Corintios, capítulo 10, dice, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí el escritor está hablando de la historia bíblica del pueblo de Dios cuando fue liberado de Egipto. Y sigue la historia y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, y hoy escuche usted, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado o hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, Señor, te pedimos a ti, oh Padre, que nos des guianza, que sea tu Espíritu Santo, Señor, con nosotros en esta noche, y que toques el corazón de aquel hermano, aquella hermana que está escuchando, que toques el corazón de aquel amigo, de aquella amiga que pueda estar escuchando esta enseñanza. Pero bueno, esta historia, dice Pablo, el escritor de este libro, que está ahí en la Biblia, por ejemplo, para nosotros, o sea, para usted que escucha, para mi persona que está impartiendo este mensaje. Esta historia está ahí para beneficio de nosotros. Y en esta noche quiero hacer un recuento de la historia bíblica de cuando el pueblo fue libertado de Egipto, cuando Dios los sacó. Y hay 5 puntos importantes que sucedieron en esta historia, en esta narrativa bíblica, que lo encontramos allá en el libro de Génesis para adelante, ¿verdad? El primer punto más bien es que el pueblo clamó a Dios. Si usted se recuerda de la historia bíblica, es que el pueblo estaba siendo esclavo en Egipto y ellos clamaron a Dios. Y cuando Dios escuchó ese clamor, valga la redundancia, Dios escuchó. Y luego que Dios escuchó, Dios actuó y mandó a un libertador, mandó a Moisés a sacar en libertad al pueblo. Después de eso, el pueblo finalmente salió y pasó por el desierto. Ahí en el desierto Dios no tentó, sino que probó el corazón del pueblo, probó su fe, pero tuvieron que pasar por este desierto y finalmente, o 40 años después más bien, el pueblo llegó a la tierra prometida. Yo quiero hablarte en esta noche sobre estos 5 puntos esenciales de esta historia bíblica y ver cómo las aplicamos a nuestra vida. Porque sabes que la historia bíblica que está en la Biblia es semejanza o se asimila a la historia de un cristiano. O sea, nosotros cuando andábamos allá en el mundo, ¿verdad? Nosotros pecábamos y un día clamamos a Dios. Y cuando nosotros clamamos, Dios escuchó. Y cuando escuchó, mandó un libertador para nuestra vida, o sea, Cristo Jesús.
y hoy estamos viviendo en un desierto que se llama tierra. Estamos pasando por este mundo que no es fácil, y un día vamos a llegar a esa tierra prometida que se llama el cielo. Un día vamos a estar con Dios. Entonces yo te pido que me acompañes y apliquemos esto de la Biblia, ya que el escritor dice que ha quedado en la Biblia, plasmada en la Biblia, para ejemplo de nosotros. El primer punto que te quiero tocar en esta noche es el clamor. El pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, ellos clamaron porque vivían angustiados. ¿Sabes qué cosa más triste? Que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, ellos vivían angustiados. Qué tristeza da eso, pero esa era la realidad de ese pueblo. Y muchas veces esa es la realidad del pueblo de Dios. Aquellos hermanos, aquellas hermanas cristianas que están viviendo angustiada. Y el pueblo clamó. Si algo sabía este pueblo, es que había una persona o un ser que los podía sacar. Y ese era Dios, ese era Jehová de los ejércitos. Y ellos clamaron a ese Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu realidad en esta noche? ¿Cuál es tu necesidad en esta noche? Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu estado en esta noche, tú le puedes clamar también a Dios. Es que nosotros clamamos a Dios cuando, humanamente hablando, no encontramos la solución, cuando nos han dado un diagnóstico médico que no es favorable a nosotros, cuando estamos casi en bancarrota, cuando nuestro matrimonio quizás se está destruyendo. Ese es el momento de clamarle a Dios. No nos esperemos. Clamémosle a Dios, debemos de clamarle a Él. Si estás de nuevo en una situación financiera mala, clámale a Dios. Si estás en una relación tóxica, clámale a Dios. Le podemos clamar a Él. El salmista en el Salmo 34, versículo 6, dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El salmista dice, y se llama él mismo, este pobre clamó a Jehová y Jehová escuchó y le libró de todas sus angustias. ¿Cuál es la angustia que tú tienes en esta noche? ¿Tendrá que tienes algo ahí adentro que te está angustiando? Yo te aconsejo, y la Biblia te aconseja, clámale a Dios. Clámale a Él, porque cuando tú y yo clamamos, Dios escucha. Cuando el pueblo estaba en Egipto, estaba viviendo angustiado y en angustia porque Faraón era el rey de esa tierra, porque Faraón había mandado a matar a los niños, porque Faraón tenía esclavo al pueblo. Ese pueblo de Dios clamó y Dios escuchó. Sigue el Salmo 34 y dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les libra Jehová. ¿No te alegras por eso que de toda angustia, cualquier angustia que tú puedas tener, la Biblia nos dice que Dios nos libra de todas esas angustias? No hay angustias que mi Dios no pueda quitar, no hay un corazón quebrantado que mi Dios no pueda sanar, es que no hay un corazón triste que mi Dios no pueda alegrar, no hay una vida que Dios no pueda cambiar. Clamémosle a Él porque Dios escucha y Dios transforma. Es que mi Dios es un Dios de ánimo, de alegría, de paz, de amor, de consuelo. Mi Dios es un Dios bien Padre. Ese es tu Dios también, Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús, que dio su propia vida para salvarte a ti y a mí. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, vuelvo y repito, es un Dios bien chévere. Nuestro Dios es un Dios bien Padre. Nuestro Dios es un Dios que no nos deja atrás. Qué lindo es servirle a ese Dios, no al Dios de la Biblia, sino al Dios vivo, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, nuestro Dios no es un Dios de papel, nuestro Dios no está en una tumba, nuestro Dios, Cristo Jesús, resucitó y está en los cielos esperando venir por ti y por mí un día. Sabes que hablando de clamor, hay una historia en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 30, cuando dos ciegos estaban junto al camino
Y estaban estos ciegos, no miraban, y Cristo iba pasando por ahí, y estos dos ciegos clamaron a Jesús y le gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente que estaba ahí los reprendió, los regañó, ¿verdad? Les dijeron que se callasen. Pero estos hombres que estaban necesitados siguieron clamando: Jesús, hijo de David. Y entonces Jesús, a pesar de que la gente estaba ahí, ¿verdad?, que no quería dejarlo pasar y le decían a los ciegos que se callaran, Jesús se acercó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y los ciegos le dijeron: que nuestros ojos sean abiertos. Y Jesús le devolvió la vida. Jesús se compadeció de ellos, les dio la vista y estos le siguieron a Jesús. Es que sabes que la gente quería parar a estos ciegos de clamarle a Jesús. Y muchas veces la gente te va a decir a ti y a mí que no le clamemos a Dios. La gente te va a decir que busquemos en la política, que busquemos en otros lados, en el machismo, en el sexismo, en los republicanos, en los demócratas, que ahí está la solución. Y déjame decirte esta noche, amigo, amiga, tú que nos escuchas, que la única solución se llama Cristo Jesús. No dejes que nadie te pare de buscar a ese Dios que está vivo, ese Dios que cuando tú clamas, que cuando tú abres tu corazón, que cuando tú le lloras, que cuando tú te derramas en lágrimas y le clamas, Él abre su corazón y te escucha. Pero no solamente escucha, nuestro Dios actúa. Cuando el pueblo de Dios clamó, Dios escuchó, pero también Dios mandó a un libertador. Dios mandó a Moisés. Y recordarás tú la historia que Dios manda a Moisés, pero Moisés se hace como que pues no puede hablar. Señor, manda ahí a mi hermano que venga conmigo, a Aarón. Y esto, quiero hacer un paréntesis, hermano, hermana, tú que escuchas. Dios ha dado poder a tu vida. Tú tienes poder en tu boca. El Espíritu de Dios está en ti, está morando en ti y te ha empoderado para traer libertad a otros. Tú tienes palabras de vida. Dios ha hablado en ti, ha depositado algo en ti para que tú también deposites en otras personas. No seamos como Moisés, que en veces nos sentimos un poco menos, que quizás no podemos hablar, que quizás no somos tan espirituales. Es que si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú sigues los principios bíblicos, los principios espirituales, tú tienes el poder en tu boca para ir a dar libertad en el nombre de Jesús, porque cuando tú vas, no vas con tus fuerzas, no vas con tu poder, tú vas en el nombre de Jesús, el poder que Dios ha puesto en ti por medio del Espíritu Santo para poder traer libertad a otra persona. Nosotros somos conductos que Dios quiere usar para traer libertad a otros. Pero volviendo a esta historia, cuando le clamamos a Dios, Dios escucha y Dios actúa. En nuestro caso, que nos llamamos hijos de Dios, cristianos, Dios ya trajo libertad. Dios envió a Jesucristo a traer libertad a aquellos que estábamos cautivos del pecado. Tú y yo hemos sido liberados, ya tenemos libertad. Jesús dijo: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Tú y yo ya somos libres. Libres primeramente de esa cadena de pecado que teníamos, pero también somos libres de una mentalidad mediocre que teníamos en el pasado, de una mentalidad criminal quizás, de una mentalidad que solo pensamos en cosas negativas. Tú y yo ya somos libres. El único que nos puede dar libertad se llama Cristo Jesús, y ese Jesús, si tú eres una hija, un hijo de Dios, te ha dado libertad. Libertad para amar, libertad para gozarte, libertad para reírte, libertad para perdonar, libertad para hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, para hablar de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Tú eres libre de danzar, tú eres libre para saltar, tú eres libre para llorar también. Somos libres, hermano, hermana.
Tenemos libertad en Dios. Gocémonos. Mire, ahorita es tiempo de pandemia, pero nosotros somos libres. Hay libertad. Hay libertad. Créeme que hay libertad porque Cristo lo dijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú eres libre. Yo soy libre porque Dios nos ha dado esa libertad de vivir en paz. Pero tú, amigo o amiga que nos escuchas, que quizás no has confesado a Jesús como tu Salvador, que quizás no has confesado a Jesús como tu único Rey, sabes que hay libertad en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo dijo 3 cosas y la primera que Él dijo es que Él es el camino. ¿El camino a dónde? El camino al cielo. Él es el único camino para llegar a un punto de después de la muerte. Muchos se preguntan a dónde me voy o qué pasa cuando muero. Unos dicen que tú vas a morir y te vas a quedar en la tierra y se acabó. No, pero la Biblia nos cuenta y nos dice que hay vida después de esta vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino al cielo. Y ponga atención que Jesús se enfoca primeramente en lo celestial, en el cielo, porque después Él ya le va bajando de tono y dice, yo soy la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de cómo vivir una vida plena y llena aquí en la tierra. Es que en estos días hay muchas verdades, o la gente dice tener la verdad, que la verdad está en los demócratas quizás, que la verdad está en los republicanos, que la verdad está aquí, que la verdad está allá. Pero Cristo dijo, yo soy la verdad. La única entidad, el único ser, el único Dios que tiene la verdad se llama Cristo Jesús. Ni el machismo, ni el sexismo, ni el feminismo, los republicanos, nada de eso tiene la verdad ni la solución. La verdad se llama Jesucristo. Pero también Cristo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino al cielo, yo soy verdad y yo soy la vida. Si tú no has confesado a Jesús en tu corazón, no estás viviendo una vida plena. Con respeto te lo digo, no estás viviendo una vida plena, porque la vida plena se vive en Jesús. Él dijo, yo soy la vida. Él viene y nos inyecta de la vida que hay en Él, una vida que trasciende después de esta vida. Pero entonces tú y yo somos libres. Pero cuando nosotros tenemos libertad, hermano, hermana, tenemos que vivir en libertad en esta tierra. Pero vivir en libertad no nos hace exentos de no pasar por sufrimientos, de no pasar por situaciones difíciles en la vida. Si usted, hermana, si usted, hermano, piensa que el ser cristiano es algo fácil y que no va a haber sufrimiento, se equivoca. Con respeto se lo digo, se equivoca. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, pero, dijo Jesús, confiad en mí, yo ya he vencido el mundo. Y sabe que el salmista en el Salmo 23, David conocía el corazón de Dios. Y antes que Jesús dijera estas palabras, el salmista en el Salmo 23 dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La diferencia de un cristiano es que en cualquier situación, por más gris que se vea, por más caótica que se vea, es que tenemos a Jesús de nuestro lado. Aunque pasemos por dificultades, aunque el mundo esté en pandemia, aunque el mundo esté pie cabeza, nosotros tenemos a un Dios que está con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo. El edificio donde nos congregamos puede que esté cerrado, pero Dios no ha cerrado. Dios sigue abierto. Si a usted le preguntan, ¿es que la iglesia está abierta? No caiga en el error de decir, sí, la iglesia está abierta. La iglesia de Dios sigue abierta. La iglesia de Dios no ha cerrado. La iglesia de Dios sigue abierta, porque usted y yo somos la iglesia. El edificio es otra cosa, pero la iglesia de Dios sigue estando abierta, porque usted es la iglesia. Dios no ha cerrado,
Usted tampoco tiene que cerrar su iglesia, su templo. La Biblia dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Si nosotros mantenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, Dios sigue actuando en nuestra vida. Dios sigue estando con nosotros, va de nuestro lado para que la sombra de Él nos cubra y no nos suceda nada. Pero tenemos que pasar por el desierto. Y en el desierto es donde se prueba la fe. El pueblo, cuando salió de Egipto, Dios lo trajo al desierto para probar su fe. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, Jesús fue llevado al desierto a ser probado, y él venció por medio de la palabra. Usted se recordará que cuando Satanás le decía algo, Jesús le refutaba con la palabra de Dios. Pero tú en estos tiempos, yo en estos tiempos, amigo, amiga, tú que nos ves, tu fe también va a estar siendo probada. ¿En quién has puesto hoy sí los huevitos de oro, verdad? ¿Dónde has puesto tu fe? ¿Dónde has puesto tu esperanza? Y nuestra esperanza, nuestra fe debe de estar en Cristo Jesús. Porque dependiendo de tu fe, de tu templanza, en medio de este desierto llamado vida, llamado tierra, tu templanza, tu fe, tu carácter en este momento de pandemia va a determinar cómo es que tú vas a salir de esta pandemia. Como tú te comportes en este momento, donde tú estás confiando es lo que determina de cómo vas a llegar al otro lado. Y tú y yo debemos de confiar en Dios, que Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque si Dios lo dice, nosotros lo creemos. Después, el pueblo de Dios, cuando salió y pasó por el desierto, finalmente, 40 años después, llegaron a la tierra prometida. Y tú y yo vamos a llegar a esa tierra prometida. Pero ¿sabes algo que me entristece de esta historia bíblica? Que aquel pueblo que clamó en Egipto, que clamaron a Dios, they call out to God, like, God, please help us. Esa gente que le clamó a Dios fue la misma gente que murió en el desierto. Esa gente clamó, pero murió. ¿Por qué murió? Por un carácter de fe débil. Qué tristeza que esos viejitos murieron en el desierto. Fueron sus hijos los que llegaron a ver la tierra prometida. Caleb y Josué se salvaron y sabemos de la historia por qué fue. Pero aquellos mayores, aquellos viejitos que clamaron fueron los que murieron. Y en este momento que estamos pasando, la fe de tu hermana, de tu hermano, tú que ya tienes años en el cristianismo, tú que ya tienes bagaje, que ya te has corrido, tu fe está siendo probada. Y en esta noche te quiero hablar a tu corazón de que no falsee tu fe, que no falsee como este pueblo, que ellos fueron los que clamaron, eran los más fuertes en buscar de Dios, pero fueron los primeros que perecieron. ¿Por qué? Porque su fe falseó. Fueron los hijos de ellos que entraron. Pero papá y mamá son los que llevan la batuta en estos tiempos para que podamos entrar a esa tierra prometida. Sabes que cuando el pueblo estuvo en el desierto, no les faltó pan, no les faltó calzado, no les faltó vestimenta. Y en estos días probablemente tú la estás pasando un poco no tan bien. Pero la Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 11, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tú estás en casa y tienes abrigo, tienes sustento, no te pido que te rías ahí en casa, que estés contenta y contento. Es lo que la Biblia nos indica, que estemos contentos con estas cosas, porque Dios está proveyendo. Y sigue la palabra de Dios diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Entonces no les sigo leyendo todo lo que dice, pero el punto es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, vamos a pasar de esta. Pero ¿cómo vamos a salir de esta pandemia que hay en el mundo? Teniendo un carácter positivo,
teniendo un carácter cristocéntrico. Si tú te acuerdas de la historia cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos y se levantó un viento fuerte que levantaba la marea, ahí podemos ver el carácter de los cristianos, ¿verdad? De esa historia. Ellos tuvieron miedo cuando se levantaron esas ráfagas de viento, esa marea. Ellos tuvieron miedo, llevando a Jesús en esa barca. Nosotros llevamos a Jesús en nuestro corazón y podemos ver el carácter de Jesús en esa historia bíblica, que el carácter de Jesús fue un carácter sereno. Él vio la tempestad, él vio las olas, él vio el mar, pero él tuvo un carácter sereno, pero firme, para estar en medio de esa tempestad, y reprendió al viento y reprendió al mar. ¿Cómo está tu carácter en esta noche? ¿Cómo estás tú en estos días? ¿Cómo estás adentro? Llevamos a Cristo. Si tú estás tambaleando en tu fe, si tienes un poco de temor en estos días, déjame te recuerdo, tú y yo que nos llamamos cristianos, nosotros llevamos a Cristo en nuestra barca. Despertémosle a Él por medio de la oración, de la lectura bíblica, del clamor. Si algo está pasando, si tus hijos, por ejemplo, hay una tristeza en tu corazón, si hay tristeza en tu corazón, clamémosle a Dios. Si estás pasando por situaciones difíciles, clamemos, despertemos a Dios. Él está con nosotros, Él está atento a nuestro clamor. Ahorita la iglesia Fuente de Vida está estudiando el libro de Apocalipsis, y ahí vemos 7 iglesias que son o que tienen matices diferentes, y cada iglesia es distinta. Cada iglesia tiene algo positivo que Dios le dice que tiene, pero también estas iglesias tienen algo que Dios le dice: debes de ajustar esto en tu vida. Hablando del carácter de ellos, dice: tienes que ajustar algo. Yo me pregunto, hermano, amigo, amiga, tú que nos ves, ¿qué es aquello que debemos de ajustar? Estas iglesias del Apocalipsis tenían que ajustar algo. Desafortunadamente la historia, la narrativa bíblica no nos dice si estas iglesias pudieron hacer esos ajustes que Dios les dijo que hicieran. Tú sabes cuáles son los ajustes en este tiempo que tú tienes que hacer. Todo lo que está en la Biblia es para nuestro bienestar. Si hay algo que tienes que ajustar en tu vida, yo te invito a que en esta noche ajustes eso que tienes que hacer. Tú y yo somos la iglesia de Dios. Entonces, para recalcar y sumarizar lo que hemos hablado en esta noche, es que le clamemos a Dios. Clamémosle a Él, porque cuando le clamamos, Él va a escuchar tu clamor. Él está escuchando el clamor de su pueblo, pero nuestro Dios no se queda quieto. Nuestro Dios actúa. Cuando sus hijos claman, cuando sus hijos lloran, cuando sus hijos le buscamos, Dios se activa en nuestras vidas y Él manda la respuesta, llamando a Jesucristo a libertarte a ti y a mí. Pero muchas veces, vuelvo y repito, hay cositas que nos quieren tener esclavizados, pero por eso tenemos a un Cristo que puede darnos libertad de esas cosas. Si le decimos, si le clamamos, si le pedimos, Él nos trae libertad. Finalmente vamos a pasar por esta tierra poco sufridos en veces, pero Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo, y un día le veremos cara a cara tal como Él es. Voy a orar rápidamente para ir terminando esta transmisión. Yo espero y oro que esta palabra haya caído en tu corazón y levante tu ánimo, levante tu espíritu, que en estos días es cuando más la iglesia, o sea tú, yo, que somos la iglesia, debemos de estar activos. La iglesia no ha cerrado, la iglesia sigue abierta. Tienes palabra de bendición para otras personas. Y yo oro al Dios, Padre, que nos des palabra para dar bendición a otros, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre.
Te pido que curas a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que traigas libertad a aquellos que no te conocen, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas, que Dios te bendiga grandemente. Los amamos, les queremos. Amigo, amiga, te queremos bastante. No te conocemos quizás en persona, pero te queremos y espero que tú llegues un día a aceptar, a confesar a Jesús en tu vida